Seguimos capítulo de trauma general. Vamos a ver el módulo de trauma abdominal. En cuanto al traumatismo abdominal, saber de que el 2% de las consultas, como para tener un poco de lo que es estadística, pero que el 90% requiere internación y la mitad de estos van a ser laparotomizados, ¿sí? Generalmente son traumas cerrados, ¿sí? O traumas abiertos, pero generalmente es un paciente que va a requerir observación, ¿sí? Que hay que estar bastante atento por las lesiones potenciales que puede llegar a presentar. Acá lo que vemos que en el trauma cerrado, ¿sí? Lo más frecuentemente es el accidente de tránsito, y en el trauma abierto, lo más frecuente es la herida de arma blanca. Evaluación inicial, ¿sí? O sea, yo reviso, digamos, al paciente. Acá lo más importante que voy a tener, digamos, que determinar si es un paciente que es quirúrgico o no. Entonces, voy a tener signos inequívocos, ¿cuáles? Chocado, que tenga el trauma abdominal y que tenga reacción peritoneal. Y eso me está diciendo de que al paciente lo tengo que laparotomizar. Ahora, signos equívocos, puede ser un paciente con signos de hipovolemia, pero tiene una radiografía normal y no tiene evidencia de fractura pelvis o no está peritoneal, ¿sí? El famoso paciente, digamos, gris, que es el paciente por ahí de que se observa más frecuentemente. Como todo en el trauma que está protocolizado y que tengo que ir de menor a mayor, siempre voy a hacer que el paciente estable, una anamnesis, voy a hacer examen físico. El examen físico acá lo que sí tengo que tener en cuenta de lo general que hago para ver el abdomen, hay que agregar el tacto rectal, a veces el tacto, digamos, vaginal, tengo que ver si va a ser un paciente que va a estar intubado, o sea, de que no va a estar consciente para responder, y después vamos a ver diagnósticos específicos. En cuanto a traumatismos abiertos, siempre, digamos, por una herida de arma blanca, por ejemplo, tengo que ver si hay lesión o si atravesó lo que es el peritoneo. Igualmente, la mayoría de estos traumatismos son laparotomizados. En cuanto a los traumatismos cerrados, ¿sí? Acá lo que vamos a ver, algo que lo dice la literatura en cuanto que tienen de referencia, pero no es lo que se hace en la actualidad, que lo que informa, como dice acá en la diapositiva, la punción abdominal, que tiene un 60% de sensibilidad para diagnóstico de hemoperitoneo. Ahora, si esa punción yo hago un lavado peritoneal diagnóstico, es un método patrón con un 98% de sensibilidad. Digamos, sepan que para eso uno tiene que estar entrenado, porque hay que hacer una punción en un lugar ya, digamos, demarcado del abdomen para no lesionar otros órganos, y en el cual tengo que instilar solución fisiológica y volver a aspirar. Eso lleva tiempo. Hoy por hoy eso lo suple la ecografía, y generalmente con la ecografía uno ya puede definir si el paciente va a ser laparotomizado o no. Ahora, si en las opciones me aparece lavado peritoneal diagnóstico, ténganlo en cuenta porque está en la literatura, y en el caso de que uno pueda apelar la pregunta, la bibliografía lo avala. ¿Qué indicaciones hay del lavado peritoneal diagnóstico? Cuando no es un examen, digamos, confirmatorio, o sea, no estoy seguro. Cuando es un paciente que está intubado y no voy a poder, digamos, interactuar con él. O cuando está contraindicado el lavado peritoneal diagnóstico, cuando ya sé que tiene indicación de laparotomía, ¿sí? Si es un paciente, como dijimos, que tiene reacción peritoneal, que el mecanismo del traumatismo me hace sospechar que pueda tener, digamos, lesión, y que está chocado, o sea, ese paciente no le voy a hacer el lavado peritoneal y lo voy a meter en quirófano. El resto de los grises, sí. Para yo decir que ese lavado peritoneal, lo que aspiré, me sea, digamos, positivo, tengo que aspirar por lo menos 5 mililitros de fluido. Si yo lo examino o lo mando, digamos, al laboratorio, me tiene que informar que tiene por lo menos 100.000 glóbulos rojos o 500 glóbulos blancos por metro cúbico. Eso me lo informa el bioquímico. Si tiene pigmentos biliares, si tiene fibras vegetales. Bien, eso para que sea positivo el lavado peritoneal diagnóstico. Ahora, acá vemos lo importante, que la ecografía tiene un 95% de sensibilidad, o sea, un 2% menos que el lavado peritoneal diagnóstico. Es no invasivo, es bajo costo, es rápida implementación, es simultáneo a otras maniobras, o sea, lo puedo hacer en el momento. En cambio, el lavado peritoneal diagnóstico yo tengo que hacer asepsia de la zona, no me tienen que estar movilizando el paciente. Entonces, ante la duda, y si tengo las dos opciones en ecografía y lavado peritoneal diagnóstico, yo lo que marcaría es ecografía en cuanto a mayores beneficios. Está protocolizada la ecografía FAST, ¿sí? Que es una ecografía por cuadrantes y lo que busca es líquido. Ahora, tengo un paciente que no es urgente, que está estable, y lo indicado es una tomografía. Tiene un 92% de sensibilidad, requiere el traslado del paciente. Entonces, al tener que trasladar un paciente, tiene que estar estable. Entonces, si tengo un paciente inestable, lo preferiblemente en el lugar es la ecografía. Ahora, si lo estabilicé el paciente y sospecho de lesiones, tomografía. De lo que nos queda de esta diapositiva, tengamos en cuenta la uretrocitografía retrógrada. ¿En qué pacientes? En pacientes con lesiones a nivel pélvico. En los pacientes que yo sospeche de lesión de uretra o de vejiga. ¿Por qué? Porque no le puedo colocar sonda vesical. Primero tengo que descartar que la uretra, o sea, la vía urinaria inferior y la vejiga no estén lesionadas para poder colocarle una sonda vesical. Y eso lo realizo con la uretrocitografía retrógrada. En cuanto a los órganos intraabdominales, el traumatismo hepático ya tiene, digamos, su estadificación.
Entonces, saber, según el mecanismo de producción del trauma, en qué caso se puede lesionar y saber qué puede pasar de que se lesione en dos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? De que yo tengo un paciente con un hematoma hepático, a veces requiere de observación y puede pasar que en 24 o 48 horas ese hematoma resangre o se rompa dentro del abdomen y me genere ahí el cuadro de abdomen agudo y recién en 24 o 28 horas lo tengo que llevar a una laparotomía. Perdón. Por ende, son pacientes que a veces requieren internación. En el cuadrito que vemos acá en la diapositiva hay un cuadro que tienen, digamos, en sus apuntes, lo establecen, lo pone en grados, nos habla de cuando hay un hematoma, cuando hay una laceración y nos va estableciendo criterios. Para no volverse crazy, sepan de que generalmente en las opciones múltiples le van a poner un paciente que o va a ser muy claro que va a haber que observarlo o va a ser muy claro que va a haber que laparotomizarlo, ¿sí? En el caso de una lesión hepática. Otro de los órganos que también es macizo y puede estar es el traumatismo esplénico. El traumatismo de los tratamientos esplénicos, para dejarles una idea general, es generalmente quirúrgico, hay que hacer la esplenectomía. En estos casos siempre uno tiene cuidado con los niños porque es un órgano que puede tener hematopoiesis, por eso siempre en los niños se trata de conservar. Pero en un adulto, dependiendo del mecanismo, generalmente es difícil dejar parte del vaso, ¿sí? Porque es un órgano muy irrigado y la estructura que tiene puede presentar resangrados, ¿sí? Esto siempre hablando en el sangrado en dos tiempos, por lo que se suele sacar todo el órgano. También tenemos, yendo hacia atrás, ¿sí? Ahora vamos a ir al retroperitoneo, ¿sí? A lo que está por detrás del peritoneo parietal. Saber de que está dividido por zonas el retroperitoneo. Tenemos la zona 1, que es la central, que va entre los músculos psoas, el diafragma y la vejiga. Saber que tenemos dos zonas laterales, que va por fuera de los músculos psoas. Esto, vean, digamos, la imagen, así se pueden ubicar. La zona 3 es a nivel pélvico, zona 4 es el que está a nivel del ilio hepático y la zona 5 es cuando se comprometen más de una de estas zonas. Entonces, si yo lo estratifiqué, porque me debe estar determinando que, dependiendo qué zona se comprometa, es lo que voy a hacer. Bien, entonces ahí pasamos a cuando tengo compromiso retroperitoneal, si es por traumatismo cerrado o si es por traumatismo abierto. Todas las lesiones de traumatismo abierto en las diferentes zonas se operan, se laparotomizan. Ahora, los traumatismos cerrados se pueden expectar siempre y cuando en el lugar donde trabaje tenga una zona para expectar estos pacientes, ¿sí? Que requieren controles frecuentes. Entonces, por ejemplo, un traumatismo retroperitoneal de mecanismo cerrado en zona, que me afecte zona 1 y zona 4 se explora. Ahora, un hematoma retroperitoneal, por ejemplo, en zona 2, que tenga un paciente estable, con una lesión renal menor, que no tenga aire en el retroperitoneo, que no tenga lesión del uréter, lo puedo observar. Bien, está lo mismo. Léanlo, ténganlo en cuenta, sepan los extremos y generalmente no les van a preguntar cosas grises, ¿sí? Generalmente les van a preguntar zonas donde tengan que observar o laparotomizar.